Vamos a... Buenos días a todos. Estamos esperando a Heidi, que ya se conectó para poder iniciar el club de lectura. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y saludos a todos. Vamos a darle. Y ya creo que ahora sí vamos a compartir. Ya después de los avisos parroquiales de 5 minutos. Les recuerdo, ayer nos quedamos en este capítulo, en el 18. When you'll believe anything, cuando crees lo que sea, appealing fictions and why stories are more powerful than statistics. ¿Por qué es, porque son más fuertes las historias? Porque las historias son más fuertes que las estadísticas. El día de ayer tuve un par de reuniones bastante interesantes. Ya saben que yo siempre les cuento un poco de mi vida, pero no con el afán de aburrirlos, sino de ejemplificar lo que estamos haciendo. Y me preguntaban, ¿cuáles son las estadísticas, Carlos, de que pudieras tener éxito? Y le dije, las estadísticas de que yo pueda tener éxito son más grandes que las estadísticas de que tú y yo estamos hablando. Y si se ponen a pensarlo, ¿cuántos millones de años han pasado para que hoy podamos estar como estamos? Entonces te invito a que vivamos en esa gratitud. Tienes un dispositivo, tienes una forma en la que te puedes comunicar con el mundo. Y eso hubiera sido peor que brujería, tal vez hace 100 años. Imagina un extraterrestre enviado a la Tierra. Su trabajo es vigilar nuestra economía. Da vueltas sobre la ciudad de Nueva York, tratando de evaluar la economía y cómo cambió entre 2007 y 2009. En la víspera del año nuevo del 2007, se cierne sobre Times Square. Ve a decenas de miles de asistentes a las fiestas felices rodeados de luces brillantes, vallas publicitarias monstruosas, fuegos artificiales y cámaras de televisión. Gracias, Hot López, por andar por acá. Eh, Vuelve a Times Square en la víspera del Año Nuevo, en el 2009. Ve a decenas de miles de asistentes felices rodeados de luces brillantes, vallas publicitarias monstruosas, fuegos artificiales y cámaras de televisión. Se ve más o menos igual, no ve mucha diferencia. Ve aproximadamente el mismo número de neoyorquinos moviéndose por la ciudad. Esas personas están rodeadas por la misma cantidad de edificios, de oficinas que albergan la misma cantidad de escritorios, con la misma cantidad de computadoras, conectadas a la misma cantidad de conexiones a Internet. Fuera de la ciudad, ve el mismo número de fábricas y almacenes conectados por las mismas carreteras, transportando el mismo número de camiones. Se acerca un poco más al suelo y ve las mismas universidades enseñando los mismos temas y entregando los mismos títulos a la misma cantidad de personas. Ve el mismo número de patentes que protegen las mismas ideas innovadoras. Se da cuenta de que la tecnología ha mejorado. Todos en el 2009 llevan teléfonos inteligentes que no existían en el 2007. Las computadoras ahora son más rápidas, la medicina es mejor, los coches obtienen un mejor rendimiento de la gasolina, la tecnología solar, fracking ha avanzado, las redes sociales han crecido exponencialmente. Mientras vuela por el país ve lo mismo. En todo el mundo, más de lo mismo. La economía está en la misma forma, tal vez incluso mejor en 2009 que en 2007, concluye. Luego mira los números. Les sorprende que los hogares estadounidenses sean 16 billones de dólares más pobres en 2009 que en 2007. Está estupefacto de que 10 millones más de estadounidenses estén desempleados. Está incrédulo cuando se entera de que el mercado de valores vale la mitad de lo que valía 2 años antes. No puede creer que el pronóstico de la gente sobre su potencial económico se ha desplomado. No lo entiendo, dice. He visto las ciudades, he mirado las fábricas. Ustedes tienen el mismo conocimiento, las mismas herramientas, las mismas ideas. Nada ha cambiado. ¿Por qué eres más pobre? ¿Por qué eres más pesimista? Hubo un cambio que el extraterrestre no pudo ver entre el 2007 y 2009. Las historias que nos contamos sobre la economía. En 2007 contamos una historia sobre la estabilidad de los precios en la vivienda.
la prudencia de los banqueros y la capacidad de los mercados financieros para valorar con precisión el riesgo. En 2009 dejamos de creer esa historia. Eso es lo único que cambió, pero marcó la diferencia en el mundo. Una vez que se rompió la narrativa de los precios de la vivienda, seguirían subiendo. Los incumplimientos hipotecarios aumentaron. Luego los bancos perdieron dinero. Luego redujeron los préstamos a otras empresas, lo que llevó a despidos, lo que llevó a menos gastos, lo que llevó a más despidos y así sucesivamente. Además de aferrarnos a una nueva narrativa, teníamos una capacidad idéntica, si no mayor, de riqueza y crecimiento en 2009 que en el 2007. Sin embargo, la economía sufrió su peor golpe en 80 años. Esto es diferente de, digamos, Alemania en 1945, cuya base de fabricación había sido arrasada, o Japón en la década del 2000, cuya población de edad laboral se estaba reduciendo. Eso es un daño económico tangible. En 2009 nos infligimos un daño narrativo a nosotros mismos y fue cruel. Es una de las fuerzas económicas más poderosas que existe. La historia que nos contamos. Fíjense, esto es a nivel macro. ¿Qué pasa con la historia que tú te cuentas todos los días? ¿Qué historia es esa que te estás contando constantemente y que no te permite tal vez avanzar o te permite avanzar poquito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hacia dónde lo estás llevando tú? Ya cuando iniciábamos esta lectura decíamos lo importante de cuidar nuestra mente, ¿recuerdan? ¿Qué pasa cuando no estamos cuidándola y nos empezamos a contar cualquier historia que está allá afuera? Cuando pensamos en el crecimiento de las economías, los negocios, las inversiones y las carreras, tendemos a pensar en cosas tangibles. ¿Cuántas cosas tenemos y de qué somos capaces? Pero las historias son, con mucho, la fuerza más poderosa de la economía. Son como el combustible que puede hacer que funcionen las partes tangibles de la economía o el freno que frena nuestras capacidades. A nivel personal, hay dos cosas a tener en cuenta sobre un mundo basado en historias al administrar su dinero. Uno, cuanto más quieras que algo sea verdad, más probabilidades tendrás de creer una historia que sobreestima las posibilidades de que ocurra, siendo verdad. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que cuando tú crees que algo es verdad, la historia que te cuenten más pegada a eso es lo que tú vas a hacer. Entonces vas a tener aquí speakers, bueno, no aquí en este canal, no, sino vas a poder encontrar estos speakers que te dicen, tú naciste para esa grandeza, tú naciste, y no es que no sea cierto, sino que no se trata nada más de darnos a tole con el dedo y creernos, hacernos creer que somos los más poderosos del mundo y que lo vamos a cambiar todo. Se trata de que te están ayudando y están, perdón la palabra, manipulando por que logres es, por que escuches eso que quieres escuchar. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? El documental How to Live Forever le hace esa inocente pregunta a un centenario que ofreció una respuesta asombrosa. De Adela místico, dijo, refiriéndose al acuerdo de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? ¿Tú qué dirías? Y se vale que contestes en el chat porque me gusta escucharlos y porque creo que además es una pregunta muy importante y valiosa. Cuando somos conscientes de lo que realmente nos hace felices, empezamos a cambiar un poco más la perspectiva. ¿Por qué? Pregunta el productor. Porque sabíamos que nunca más habría guerras, dice. La Segunda Guerra Mundial comenzó 21 años después y mató a 75 millones de personas. Hay muchas cosas en la vida que creemos que son ciertas porque creemos desesperadamente que sean ciertas. A estas cosas les llamo ficciones atractivas. Tienen un gran impacto en cómo pensamos sobre el dinero, en particular las inversiones y la economía.
Hola Betty. Una ficción atractiva ocurre cuando eres inteligente. Tienes, eh, quieres encontrar soluciones, pero te enfrentas a una combinación de control limitado y mucho en juego. Son extremadamente poderosos, pueden hacerte creer casi cualquier cosa. Tomemos un pequeño ejemplo. El hijo de Ali Haji estaba enfermo. Los ancianos de su aldea Yemení propusieron un remedio popular: atravesar el pecho de su hijo con la punta de un palo en llamas para envenenar la enfermedad de su cuerpo. No suena tan atractivo. Después del procedimiento, Ahaji le dijo a The New York Times: cuando no tengas dinero y tu hijo está enfermo, creerás cualquier cosa. Fíjense, ese tema a mí me tocó vivirlo el año pasado, cuando mi mamá estaba enferma de cáncer y nos dijeron que, pues, que era terminal. La verdad es que cuesta trabajo tomar decisiones en ese momento porque justo, bueno, yo era consciente y decía, ¿y si sí? ¿Y si no? ¿Y si qué hacemos? Y eso es lo que va haciendo que vayas cambiando, porque sí hay que tener cierta prudencia, ¿eh? Mucha prudencia. La medicina es anterior a la medicina útil en miles de años. Antes del método científico y del descubrimiento de los gérmenes existía la sangría, la terapia de hambre, hacer agujeros en el cuerpo para dejar salir los males y otros tratamientos que no hicieron más que acelerar su desaparición. Por ejemplo, hubo una época en la que el jitomate se consideraba venenoso, y esto tenía que ver porque se dejaba sobre los platos de peltre, lleno de plomo, y cuando comías, lo que realmente te iba envenenando era el peltre, no el jitomate. Eh, Parece una locura, pero sí necesita desesperadamente una solución, y no conocer una buena o no estar disponible para usted. El camino de menor resistencia es hacia el razonamiento de Ajaji, estar dispuesto a creer cualquier cosa. No solo intente cualquier cosa, sino créalo. Al narrar la Gran Plaga de Londres, Daniel Defoe escribió en 1722: la gente era más adicta a las profecías y conjuros astrológicos, sueños y cuentos de viejas que nunca antes o después. Los almanaques los asustaban terriblemente. Los postes de las casas y las esquinas de las calles estaban cubiertos con facturas de médicos y papeles de individuos ignorantes, graznando e invitando a la gente a acudir a ellos en busca de remedios que generalmente se desencadenaba con florituras como estas: píldoras preventivas infalibles contra la peste, consérvese inquebrantables contra la infección, cordiales soberanos contra la corrupción del aire. La peste mató a una cuarta parte de los londinenses en 18 meses. Creerás casi cualquier cosa cuando haya tanto en juego. Imagínate, esa sí fue una pandemia local, pero bueno, no sé cómo se llame, si se puede llamar de esa forma, en una parte local. ¿Cuántas personas les quitó la vida? Una cuarta parte. Está cañón, ¿no? O sea, yo recuerdo, ahora que tocamos ese tema de que nos pegó a la mayoría de los que estábamos aquí, las personas que tomaban directamente cloro, que era, no manches, como, y otros decían, sí funciona. Y había otro tipo, o sea, nos llegamos a creer cualquier cosa con tal de sobrevivir. A mí me encantó un taxista que él dijo que siguió trabajando normal, pero la forma en la que lo evitaba era tomándose un tequila diario. Después no sé cómo se justificaba conseguir tomando tequila, pero esa fue la solución que él daba. Ahora piense en cómo el mismo conjunto de información limitada y mucho en juego impactan nuestras decisiones financieras. ¿Por qué la gente escucha comentarios sobre inversiones en televisión que tienen pocos antecedentes de éxito? En parte porque hay mucho en juego al invertir. Elija bien algunas acciones y podrá hacerse rico, sin mucho esfuerzo. Si hay un 1% de probabilidad de que la predicción de alguien se haga realidad, y si se hace realidad cambiará tu vida, no es una locura prestar atención, por si acaso.
Que hay tantas opiniones financieras que una vez que elige una estrategia o un lado, se invierte en ellas, tanto financieramente como mentalmente. Si quieres que una determinada acción se multiplique por 10, esa es tu tribu. Si cree que una determinada política económica provocará hiperinflación, ese es su lado. Estas pueden ser apuestas de baja probabilidad. El problema es que los espectadores no pueden o no lo hacen. Calibrar probabilidades bajas como un 1% de probabilidades. Muchos no creen firmemente que lo que quieren que sea cierto es inequívocamente cierto, pero solo lo hacen porque existe la posibilidad de un gran resultado. ¿Qué tal está eso? Está, yo creo que buenísimo. ¿Cómo nos podemos ir enfocando a lo que realmente queremos, la historia que queremos escuchar? La inversión es uno de los únicos campos que ofrece oportunidades diarias de recompensas extremas. La gente cree en la charlatanería financiera de una manera que nunca lo haría por, digamos, charlatanería sobre el clima, porque las recompensas por predecir correctamente lo que hará el mercado de valores la próxima semana están en un universo diferente a las recompensas por predecir si la próxima semana estará soleado o lluvioso. Considere que el 85% de los fondos mutuos activos obtuvieron un desempeño inferior al de su índice de referencia durante los 10 años que terminaron en 20, ah, no, en 2018. Esa cifra se ha mantenido bastante estable durante generaciones. Uno pensaría que una industria con un desempeño tan pobre sería un servicio de nicho y tendría dificultades para mantenerse en el negocio. Pero hay casi 5 billones de dólares invertidos en esos fondos. De a, de a alguien una oportunidad de invertir con el próximo Warren Buffett y creerá con tanta fe que millones de personas pondrán los ahorros de toda su vida detrás de él. O tomemos a Bernie Madoff. En retrospectiva, su esquema Ponzi debería haber sido obvio. Informó rendimientos que nunca variaron. Fueron auditados por una firma contable relativamente desconocida y se negó a dar mucha información sobre cómo se lograron los rendimientos. Sin embargo, Madoff recaudó miles de millones de dólares de algunos de los inversores más sofisticados del mundo. Contó una buena historia y la gente quería creerla. Esta es una gran parte de la razón por la cual el margen de error, la flexibilidad y la independencia financiera, temas importantes que se discutieron en capítulos anteriores, son indispensables. Cuanto mayor sea la brecha entre lo que quieres que sea verdad y lo que necesitas para que sea verdad, para tener un resultado aceptable, más te estarás protegiendo de ser víctima de una ficción financiera atractiva. Cuando se piensa en el margen de error en un pronóstico, es tentador pensar que los resultados potenciales van desde ser lo suficientemente correcto hasta muy, muy correcto. Pero el mayor riesgo es que desea que algo sea tan cierto que el rango de su pronóstico ni siquiera está en el mismo estadio que la realidad. En su última reunión del 2007, la Reserva Federal predijo cuál sería el crecimiento económico del 2008 y 2009. Ya cansado del debilitamiento de la economía, no se mostró optimista. Predijo un rango de crecimiento potencial de 1.6% de crecimiento en el extremo inferior, 2.8% en el extremo superior. Ese era su margen de seguridad, su margen de error. En realidad, la economía se contrajo más de 2%, lo que significa que la estimación más baja del Fed se redujo casi 3 veces. Es difícil para el legislador predecir una recesión absoluta, porque una recesión complicará sus carreras. Por lo tanto, incluso las proyecciones del peor de los casos rara vez esperen algo peor que un crecimiento lento. Es una ficción atractiva y es fácil de creer porque esperar algo peor es demasiado doloroso para considerarlo.
Los formuladores de políticas son blanco fácil de críticas, pero todos lo hacemos hasta cierto punto y lo hacemos en ambas direcciones. Si cree que se avecina una recesión y retira sus acciones con anticipación, su visión de la economía se verá alterada repentinamente por lo que desea que suceda. Cada destello, cada anécdota parecerá una señal de que la fatalidad ha llegado. Eh, Tal vez no porque haya hecho, sino porque tú quieres. Fíjense, esto es algo de lo que platicábamos. Vamos a terminar este punto. Los incentivos son un motivador poderoso y siempre debemos recordar cómo influyen en nuestras propias metas y perspectivas financieras. No se puede exagerar. No hay mayor fuerza en las finanzas que el margen de error, y cuanto más en juego, más amplio debería ser. Es bien importante que nos demos cuenta de este tipo de cosas, porque a veces queremos creer fielmente o ciegamente en aquellas personas que te prometen algo que no sabes cómo lo van a generar y te inventan palabras o te dicen cosas bonitas o cosas que parecen lógicas. Ya les decía, dos personas que te decían siempre debes de tener cuidado a quien estás escuchando, no por ser alarmista, sino porque realmente a lo mejor, sí, eh, porque a lo mejor realmente lo que están buscando es manipularte. Y por acá Betty nos comenta, ¿me recuerda algo que pasó? Sí, yo lo sé. Muchos hemos pasado por ahí. Querer escuchar buenas noticias a veces también es porque nosotros mismos queremos deslindarnos de eso. Y te voy a decir algo más que aprendí de una mala experiencia, sí, Betty, y a todos. Algo que aprendí fue a que no te gane tu ambición, más bien, que no te gane tu codicia. La ambición creo que puede ser algo positivo, que tú estés ayudando a más personas y que tú mismo decidas cómo hacerlo y querer más y más y más. Pero cuando nos gana la codicia, es este desbalance donde yo quiero más en proporción a lo que estoy dando. Y quiero más y quiero ser grande y quiero y quiero y quiero y quiero, pero no me atrevo a dar. Ahí es cuando, ¡pum!, se rompe. Dos, todo el mundo tiene una visión incompleta del mundo, pero formamos una narrativa completa para llenar los vacíos. No sé si ustedes lo saben, y si no, les invito a que vean un documental muy interesante que se llama ¿Y tú qué sabes?, donde justamente nos dicen que nosotros lo que hacemos es rellenar los espacios, no vemos una continuidad, sino como si fuera una película, vemos cachitos, y nuestra mente es la que empieza a hacer que este continuo vaya teniendo cierto sentido. ¿A qué voy con eso? Que cuando tú tienes la expectativa sobre que algo pase, tu propia mente lo está generando antes de que pase. Y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo aquí. Todo el mundo tiene una visión incompleta del mundo, pero formamos una narrativa completa para llenar los vacíos. Ayer, una de las pláticas interesantes que decía era de cómo las personas de China están avanzando tanto en tecnología. Y me decía una de las personas con la que hablé, mi especialidad es el combustible en navíos, en barcos y en aviones. Yo dije, wow, qué interesante. Y me dijo, todavía se siguen ocupando tecnologías de antes para mover esa gran masa que son los buques. Y sí te puedes imaginar todo lo que tiene que mover un barcote de ese tamaño. ¿Están de acuerdo? Y me decía, imagínate un barco que va de China a Los Ángeles. ¿Qué potencia, qué fuerza debe de estar teniendo para que se pueda mover? Pero a veces creemos en estas teorías de la conspiración y los aliens y todo esto, y no es que no creamos o no existan, sino que a veces le podemos dar un peso más fuerte para que de esa manera la gente, para llenar un espacio, nosotros lo llenamos queriendo creer algo que existe ahí, aunque tal vez no exista. Eso es lo interesante, cómo nosotros en nuestra mente llenamos estos vacíos.
Y me voy a dar la oportunidad de dejarlo aquí para que mañana leamos este punto número 2. Creo que es súper interesante y hay que ponerlo en práctica. Muchas gracias a todos. TikTok, nos vemos mañana. Recuerden un club de lectura de 6:30 a 7. Empieza tu día de una manera positiva. Bye. Gracias, Betty, por ese apoyo. Y mis queridos Bueno, compañeros de Zoom. Foto, foto, foto. ¿Qué onda, Luciano? Ya listo con toda la actitud. Va. Una, dos, tres. Ah, esperen, esperen, faltaba Lourdes. Ahora sí, una, dos, tres. Si no, luego me agarran con unas poses muy raras, como mi querido César. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.